buenos días amigos, Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy miércoles 6 de abril, 6 de abril del 2022. Había una canción famosa, muy bella, de Rafael Solano, abril aniversario, una cosa tan bella, muy bonita. Esto es muy bello. Empieza a florecer en Occidente las flores. Aquí nosotros siempre tenemos, ustedes saben que aquí la cosa es bastante diferente, estamos muy cerca del Ecuador. Nuestro clima, aunque nosotros decimos que tenemos frío de invierno y eso, en realidad aquí lo que la temperatura baja es porque hay mucha humedad y ese tipo de cosas y situaciones así atmosféricas. Pero bien, ya está el calor, 24 grados aquí en La Julia, en el Distrito Nacional. Y en las madrugadas una temperatura bastante fresca, 21, 22 grados, realmente es cierto, porque todavía tenemos los rezagos. Pero vamos caminando, abril, cuarto mes del año. Bien, señores, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos el conflicto ruso, sigue, Ucrania, Rusia y el mundo enfocado en lo que está pasando ahí, viendo las consecuencias. Hay medidas adicionales, en unos instantes conoceremos algunas. Habían sido anunciadas ayer por Jake Sullivan, el asesor de seguridad de los Estados Unidos. Eso en unos instantes. Aquí en el país, pues bien, ayer se llegó a un acuerdo y se aprobó la ley de tasa cero en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Vamos a conocer en unos instantes también la misma. Después de verdad, el lío que armaron, que si la politiquería, que si los políticos y opinión de una gente y opinión de otra, y toda esa batería oficial salió a pelear, como yo en alguna ocasión llegué a decir aquí, pero es con los molinos de viento, están como Don Quijote peleando con molinos de viento, porque realmente era el sector empresarial que había planteado su objeción, sus objeciones, porque fue todo el sector empresarial, y no entendía yo cómo había derivado esa situación en ese tirijala que no tenía ningún sentido. Ayer decía Osmar Benítez que usaba una palabra feíta, ¿no? De que es una pendejada politizar ese tema. Diríamos que exactamente, ¿no? Eso, hay cosas que van más allá, pero indiscutiblemente todo es político en la vida, realmente. Bien, eso lo vamos a ver en unos instantes. Y luego tenemos un tema también que está gravitando, que no lo conocimos ayer, pero por la importancia de la persona que lo planteó, que fue el speaker de la presidencia, el director de comunicaciones, Homero Figueroa, cuando justamente hablaba de de la tasa cero, en una entrevista que se le hiciera y de otros muchos aspectos, y nosotros, como estábamos en el tema de la tasa cero, habíamos recogido la opinión de de Pacheco, de Seara Hatton, del ministro de Economía, la opinión de Pacheco, de Fernando Durán, del Banco Agrícola, etcétera, y varios, ¿verdad? Entonces digo, y opiniones de este señor de la Junta Monetaria, escribiendo sobre el tema, digo, pero aquí hay algo, y el mismo speaker de la presidencia, enfocándose en que que la oposición no quería que se bajara el precio de los artículos de primera necesidad, cuando no era ese el tema. Todo el mundo apoyaba la exoneración de los insumos para la producción, pero no la exoneración de tasa cero para productos que se producen aquí y que van a venir subsidiados con competencia desleal de otros mercados. Por ejemplo, Turquía, España, Brasil, Argentina, que no tenemos acuerdo de libre comercio, y evidentemente con economías de escala, con ventajas desiguales, desleales, competencia desleal, que le facilitan los financiamientos, le dan ayuda por debajo, porque allá no quieren que esa industria fracase, y además por asuntos políticos, la razón que fuese, y tienen recursos para darle. Nosotros vivimos del día a día, ¿no? No tenemos suficientes recursos, estamos bregando, nadando aquí, el gobierno destinando millones para el subsidio combustible. Ayer veíamos el subsidio eléctrico.
también que no se traspasó todo el incremento. Entonces, en ese sentido, obviamente, los países ricos pueden darse ese lujo. Entonces nosotros tenemos que proteger los chiquitos que tenemos, porque estos son los nuestros, estos son los que nos generan empleo a nosotros, estos son los que nos garantizan que tengamos alimento, porque para importar aquello necesitamos dólares, y si no producimos los dólares, ¿de dónde lo vamos a sacar? Entonces, justamente nos enfocamos en ese tema, que también lo planteaba el ministro de la Presidencia de Comunicaciones, que ya de por sí, aparte de que lo dijera Miki Seara, el de Economía, y Pacheco, y los diputados lo aprobaran y fuera arrolladoramente en la comisión, decíamos, bueno, pero ya sí es gobierno, porque una cosa puede ser el partido, yo decía, pero están como las focas, en lugar de ayudarlo, lo mejor que le podía haber hecho, el mejor aporte que le hubiera podido haber hecho el partido al gobierno, en el caso, digo partido, cuando son los legisladores, era pues rechazar esa parte. Ah, mira, son 67 productos, vamos a sacar esos 7 que son los que están generando el ruido, son los que están generando la queja, y dejemos 60 que se perdía. He analizado todo eso durante toda esta semana y la pasada, etcétera, ¿verdad? Ok, bueno, pero el punto es que al plantearlo el speaker de la presidencia, es la voz oficial del gobierno, valía la pena entonces entrar en detalles, y por eso nos enfocamos solo en esa declaración que él había dado. Sin embargo, él también había dado una declaración que yo quiero, antes de entrar en materia con los otros temas, sopesarla y tratar de ponderarla, porque es trascendental y involucra a todo el liderazgo político de la nación, y es un tema que el gobierno ha puesto mucho esfuerzo en él, y se ha convocado el Consejo Económico y Social, y el presidente presentó 12 reformas, recordemos, la policía, la que sé yo qué, la que sé yo cuánto, todas esas reformas, donde salió el pacto eléctrico, donde salió todo, bien, ok, pero ahí está también una intención que tiene el gobierno, y es de la reforma constitucional, bajo el argumento de que se requiere un ministerio público independiente. Ya doña Miriam en estos días había dicho que habían cosas ahí que se podían hacer, no necesariamente con la modificación constitucional. El monseñor Masalles, la Fuerza del Pueblo se opone, otros partidos, hasta Ángel, etcétera. Entonces, la Constitución, la Carta Magna, la Ley de Leyes, más o menos todas esas cosas, así es que se le llama, debe ser modificada por amplio consenso o por consenso, porque que todos estén involucrados y apoyen, y para que todos se sientan conformes. Esas son las reglas de juego que estamos poniendo. Si las impones, pierdes legitimidad. Puede ser que en un momento, en una coyuntura, tengas esa mayoría, la impones, como hizo Danilo, pero el pueblo siempre se la desquita y se lo cobra, como le pasó a ese grupo. Nos militarizaron el Congreso, pensaron que no iban a meter miedo, y fuimos y le hicimos 2 demostraciones. Una, el presidente Abinader, cuando era candidato, con todo el PRM, y otra el presidente Leonel Fernández, con todo el que estaba, antes no se había creado la Fuerza del Pueblo aún, se oponía a todo eso, y metió 50,000 personas ese día ahí, y luego había mucha presión realmente. Entonces se dio esa situación que llega en un momento en donde lo que se está tratando es de que tenemos problemas. Los problemas se han agudizado, ¿correcto? Pues salimos de uno y nos metemos en otro. Y realmente esa es la vida. Esa es la vida. Cada día trae sus nuevos retos, desafíos, complicaciones. Salimos del COVID, pero en China hay confinamiento. Aquí estamos bien, 130 creo que hubo ayer. Ya yo ni lo estoy repasando acá, porque, ¿verdad? No somos ni siquiera del país que en Latinoamérica ha hecho más vacunaciones. Las vacunas se están perdiendo, se están venciendo. Hay unos líos con AstraZeneca, con Pfizer, o sea, pero bien, salimos de ese tema, se pudiera decir, o no, salimos de él, correcto. Pero mira, no vino la guerra ahora. Pero antes de que viniera la guerra, ¿qué teníamos? Teníamos el post-COVID. El problema que se generó
después del COVID, el trancazo que hubo que hacerle al mundo entero con las cadenas de suministro, con el choque de oferta. Choque de oferta significa que la producción no ha podido alcanzar la demanda de bienes y servicios, de productos, etcétera. ¿Se recuerdan como en Inglaterra no habían los desabastecimientos en los establecimientos comerciales, supermercados y todas las estanterías vacías y las bombas de gasolina, las estaciones vacías porque no había camioneros, choferes para camiones y los barcos atascados en los puertos? Y en Estados Unidos hubo que modificar que ellos no trabajaban 24/7 ni los fines de semana en los puertos, en Long Island, en Long Beach, en los puertos de California, 60 y 70 barcos ahí. O sea, todas esas cosas se dieron. Los fletes que pasaron de $2,000 a $20,000. Un furgón desde China acá. Los furgones que estaban todos de un solo lado. Cuando se atascó el barco, el Evergreen, sí, Evergreen, en el canal de Suez, ¿se acuerdan? Se perdieran casi 15,000 millones diarios de mercadería, retraso. Todas esas cosas surgieron. Y ahora vino. Y todo eso generó inflación, encarecimiento, desabastecimiento de algunos bienes. Bueno, todos esos problemas estaban. Y se ha tenido que ir saliendo de una cosa y metiéndose en otra, y es así. Y es que todos los días se generan problemas y circunstancias diferentes, y de eso se trata. Entonces, el gobierno tiene en carpeta la reforma constitucional. El argumento es que el Ministerio Público Independiente, y eso es lo que se dice. Ya había dicho doña Milagro sobre modificar el 50+1, y la oposición se puso así. Para que el que gane, como tú, bueno, aquí jugamos en el Estadio Quisqueya, pero ya está demostrado que mis batazos nada más llegan hasta los 380. No sé si es pie, metro, yarda, como es que lo miden ahí, pero los 411 es lo que tiene el play de aquí, ¿verdad? Entonces, como yo bateo hasta 380, déjame echarle 30 pies para adelante. Y pongo la valla nueva entre 380. Estoy poniendo un ejemplo. O sea, si todo el mundo estuviera de acuerdo, si todo el mundo está, pero la oposición ha dicho, no vamos a modificar ninguna constitución, nosotros no estamos en eso. Y ayer, entonces, por eso traigo el tema, solamente me circunscribí a lo que había dicho ayer sobre la tasa cero, el proyecto de ley, el speaker de la presidencia. Entonces, ahora le digo lo que había dicho además, que como no lo quise mezclar una cosa con la otra, lo dejé para hoy. Dice, el vocero dice, diálogo de reforma seguirá sin partidos políticos. Dice, estoy de acuerdo en seguir con el diálogo. Cuando él dice estoy, no sé si es el gobierno. Uno debe presumir que es el gobierno, porque él es el speaker de la presidencia. Lo que él piense, opine o decida o le parezca, eso no tiene relevancia. Es lo que el gobierno, el presidente Luis Abinader entienda. Estoy de acuerdo en seguir con el diálogo de la reforma constitucional, porque yo he dicho más de una vez que esta reforma constitucional no pertenece a los partidos, pero los partidos son los que representan a la sociedad en el Congreso, los legisladores. Si usted no piensa seguir con los partidos, entonces ¿quién la va a aprobar? Te está diciendo que usted va a pasar arrolladoramente su mayoría congresional, dicen congresual, nunca me ha gustado eso, y si se dice así y yo lo estoy diciendo mal, no importa, denme la licencia, congresional, entonces no será de consenso, será una reforma parcializada para un partido por los intereses o las opiniones o lo que entienda un grupo, pero la Constitución debe ser para lidiar con los intereses de todos los sectores sociales, los grandes, los pequeños, los mayores. La reforma del 10 fue reforma de consenso. Es más, se habla del pacto de las corbatas azules, que fue entre Leonel y Miguel Vargas, que Miguel Vargas era no el PRDcito de ahora, no, el PRD del que era antes, el de Peña Gómez, el grandote, el gigante, el que hoy es PRM, ese, con sus diputados, que si ellos no lo aprueban, si ellos no se ponen de acuerdo, no se hubiera hecho esa reforma, no se hubiera podido pasar. O sea, fue una reforma de amplio consenso.
Amplio consenso significa más de tercera parte, tres cuartas partes, que la mayoría de la población está de acuerdo con esas cosas. Pero si ustedes la van a pasar, porque ustedes son los que tienen la mayoría coyuntural en el Congreso, coyuntural, por unas circunstancias que se dieron de unas votaciones en una situación extraordinaria por el COVID, por la frustración de las elecciones del 2000, de febrero de los síndicos y eso, correcto, por la división que se dio en el partido de gobierno en ese entonces, por el fraude de las elecciones en las primarias, por todas esas cosas que se dieron, que duramos 4 meses trancados, todas esas cosas pasaron. Es muy coyuntural lo que sucedió. Entonces usted hoy tiene esa mayoría y la quiere imponer, porque eso es lo que está diciendo el speaker. Dice que el gobierno ha medido la propuesta de reforma a la Constitución y que tiene el apoyo de la mayoría de la población. Es probable que pueda ser así, porque depende de lo que tú preguntes. Si tú me dices a mí que quiero un Ministerio Público Independiente, yo claro que sí. Es más, no, yo digo ahí, es que no solamente independiente, que lo que está haciendo todavía le falta, pero independiente, pero para todos, como hizo la monjita, y estoy consciente. Pero si hay cosas que se pueden mejorar sin tocar la Constitución, se podrían hacer, no hay por qué meterse en eso, o coger eso como el mío Cid, que lo pusieron ahí, era ese gran gladiador, y ahí viene el mío Cid, ya estaba muerto, lo montaron en el caballo y lo llevaron ahí, asustó a aquellas tropas. Llevamos ahora el cuento del Ministerio Público y de doña Miriam, que es verdad, y todo eso para justificar una modificación constitucional cuando lo que se busca son otras cosas por detrás. Ahí se habla de un cambio en las composiciones de los tribunales de las altas cortes. Allá andan los pro-haitianos queriendo modificar para ver cómo, no sé cómo irían, porque cambiarían la sentencia 168.13 que estableció el jus soli, que estableció quién era haitiano y quién era dominicano. Todos esos funcionarios, Juan Bolívar, el de Flaxo que está ahí, Lozano, qué sé yo, y muchos otros. Y Seara Hatton, y Paveliza, y Manuel Robles, todos están en el gobierno. Conozco a todos. Esa gente así, me la pasé peleando con ellos, peleando a raja tabla, cuando esa sentencia salió, que fue una ratificación de una sentencia de la Suprema Corte del 2005. Pero como ellos son muy tirados para el lado haitiano, hubo que enfrentarlos a todos. Aquí nos conocemos todos. Entonces se dicen muchas cosas. Y es verdad, lo del Ministerio Público suena bonito, tiene appeal, suena atractivo. Pero si se puede mejorar, que no se designe el fiscal, el procurador general, y que lo pueda cambiar un gobernante. En Estados Unidos lo designa el presidente. En otros países lo designa el presidente. ¿Queremos inventar la rueda? De lo que tiene, ya yo he dicho acá, por ejemplo, que hasta la conducta, la postura del presidente Luis Abinader con el tema de la corrupción ha marcado un antes y un después. No importa, la Constitución existente garantiza la independencia del Ministerio Público. Que no la ejerzan son otros 500. Que a usted lo pongan ahí y porque el presidente y le vayan a decir el que le viene a mí. Hay gente que, ustedes no se han visto que usted le pregunta, hay gente que le pregunta, y a usted, mire, no le han ido a hacer alguna propuesta indecente como sobornarlo y cosas. Es que hay gente que nadie se atreve a eso. Es que hay gente que por su historia nadie se atreve a irle con un de atrás para adelante, porque lo sacan de la oficina. Páseme aquí, o sea, ni siquiera se atreven. Pero hay otras personas que obviamente te mandan por detrás y te lo dicen, ese no hay ni que mandarlo por detrás. Pero ya que hay un cambio, la sociedad ha establecido unos lineamientos y unos parámetros. Entonces, no sé si el gobierno, ante todas estas dificultades y estas cosas que están sucediendo, también decide embarcarse en que va a pasar una reforma constitucional a la mala, a la brava, sin consenso, sin apoyo, porque dije que la mayoría lo apoya, la aprueba, y bueno, y entonces pues yo creo que honestamente sería buscar complicaciones que no existen en un mundo tan convulso,
en donde nadie sabe qué puede pasar mañana o pasado mañana. Entonces yo digo, razonando y en mi experiencia, que cuando las aguas están tranquilas, usted no las mueve. Usted no las mueve, no las bate. No las bate. Porque si el propio presidente cuando llegó visitó al liderazgo político y convocó y solicitó su colaboración, y me parece a mí, y piense usted a ver si no es así, que definitivamente desde los partidos políticos, con todo y lo que ha pasado, ha habido una colaboración bastante amplia, prácticamente al 100%. Le aprobaron todo lo de la vacuna, han aprobado todo lo de los préstamos, estando y no de acuerdo, para que no haya ni siquiera objeción. Aparte de que se le dan los 3 meses, se le dio como un año de gracia, qué sé yo, de vaina de novia, ¿cómo se llama cuando se casan? De luna de miel. O sea, ¿para qué desde el gobierno? Tú me dices que desde la oposición hay un grupo, que yo siempre lo he dicho por aquí, para ser coherente, que le interesaría que, como tiene tantas cuentas pendientes, este país se fuera por el sumidero, porque a lo mejor ellos así se salvan. Pero a la mayoría de nosotros no nos interesa eso. A mí me interesa que el gobierno sea exitoso, que el gobierno apoye al sector productivo y que ese sector productivo contrate muchas asesorías y que el propio gobierno contrate muchas asesorías y que todos tengamos trabajo y que haya demanda, buena demanda, para que si alguien me ofrece a $500 la hora, yo digo, yo no trabajo a ese precio. Para decir una cosa, no, son 700. ¿Usted quiere mi servicio? Ah, no, y viene otro, bueno, ok. O sea, pero si estamos todos, si hay un exceso de oferta y no hay demanda, ¿verdad? Entonces, para que haya demanda de buena mano de obra, empleomanía, en las zonas francas, en el sector agrícola, en los proyectos, emprendimientos, que la gente tenga que analizar, hacer estudios de factibilidad, contrate a uno, eso es lo que uno quiere. Que todo el mundo gane más y cada día gane más. No que el gobierno fracase. ¿A quién le puede interesar eso? Pero si el gobierno es que se va a meter los pies él mismo y va a buscar complicaciones, porque las complicaciones, señores, créanme que vienen solas. Hoy nos acostamos bien todo el mundo y mañana llegamos con un sobresalto y una noticia, qué sé yo, qué cosa, que pasó aquello, que pasó lo otro. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Cuando pensábamos que habíamos salido del COVID, vino el post-COVID con todos los problemas. Ahora tenemos inflación a nivel internacional. Pero para ayudar viene la guerra. A pesar de la inflación tenemos que tomar medidas y endurecer la cosa, y eso va a alimentar más la inflación. O sea, aparte de todo eso, entonces tú vas a buscar un problema, ahora generar un problema que no existe, político. Con todos los problemas económicos que tenemos, yo la verdad que no le veo sentido estratégico y lógico. Si usted entiende que bueno, esa es mi opinión, no importa lo que usted entienda, pero analícelo usted mismo desde su punto de vista, ya él lo planteó, hemos visto cómo se derivó al tema político el asunto de los alimentos y la tasa cero. Entonces usted dígame a mí si usted le ve sentido lógico a eso. A quien más le conviene que las cosas fluyan pacíficamente, quiero decir, apaciblemente, es al gobierno. Es al gobierno. Mira cómo está Perú, encendido con un problema político, porque la normal que tienen de presidente no da pie con bola y es una metedera de pata que, bueno, no se sabe dónde va a parar. Y ahora entonces, además cuando se pierde la legitimidad, ahí andan haciéndole huelga a los transportistas, y eso es el quemadera de goma. Ha tenido que decretar unos estados de sitio excesivos, una cosa, porque si es con los transportistas, si es con los Juvieres, Antonio Marte, los cambistas y eso, usted lo resuelve. Bueno, pero ese no es el detalle, ven. O sea, hay cosas, y qué culpa tiene él
entonces de que los combustibles suban si están subiendo a nivel internacional. Perú produce, tiene mucho gas natural en camisea, etcétera. Pero bueno, pero para que ustedes vean, las cosas se complican. Ahí, como dicen en el campo, siempre hay que contar con el mosquillo. Y por eso los tigres dicen, no, yo tengo un clavo aquí, saca la cartera, dice, ay, saca 100 pesos, un clavo. En sentido, digamos, monetario, en una cosa ahí, de un serrucho. Pero los gobiernos también necesitan eso, tener su clavo, su tranquilidad para hacer las cosas y poder colaborar y tener la legitimidad de que el otro no ande por ahí como un rifle, como un francotirador, a todo lo que tú haces está mal, porque tú le vas a dar razones, porque tú le estás dando municiones. Entonces, no sé qué sentido tenga apurar esa cicuta para envenenar unas relaciones que en sentido general han sido civilizadas, han sido fructíferas. Quiero decir, las relaciones entre los partidos políticos se está demostrado en el CES, van y se sientan. En estos días se levantaron y se fueron porque lo que le hicieron con la ley esa de la tasa cero, pero por lo general han sido fructíferas, han sido satisfactorias, han sido armoniosas, civilizadas, como debe ser, como debe ser. Pero si vamos a enturbiar las aguas, entonces los partidos van a tener municiones, razones, causas para artillarse. ¿Ustedes no se recuerdan una vez cuando Padre Rogelio se apareció en el Congreso con un saco de piedra? Si tú le das la razón a muchos que a lo mejor eso es lo que quisieran, dime a ver si tú estás actuando con certeza, con sabiduría, con sabiduría. Con sabiduría, hay que tener comedimiento, prudencia, sabiduría. No todo lo que se quiere se puede. Hay momentos, hay circunstancias para todo. Entonces, ese es vamos a decir, es my take, mi editorial, vamos a decir, en relación a esas declaraciones del speaker, que por su trascendencia y porque me parece a mí que ciertamente están reflejando la posición oficial, le llevo mi interpretación de las cosas. No es que yo deba tener la razón, analizo esas aristas para consumo de los que tienen que sopesar, evaluar, ponderar ese tipo de decisiones y hasta el propio presidente. Si convendría o no, si los beneficios son mayores que los perjuicios, si no está saliendo más cara la sal que el chivo, y si al final del día va a ser posible y a qué costo va a ser posible. Si la legitimidad de una reforma atropellada, impuesta, va a obtener o va a producir esos resultados que usted quizás quisiera. Y de nuevo, como repetía cuando hablaba del tema de la ley de aranceles de los 67 productos, que de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. El presidente puede dar su palabra, como lo ha dicho, no, pero nada más se va a tocar esto. Pero cuando esos tigres que aprobaron la ley de fideicomiso sin leerla, los de tigres entre comillas, y no a todos, ellos saben, aquí no hay, cuando hablan de que ladrón, solamente el ladrón es que mira para atrás. Que aprobaron la ley de fideicomiso de Punta Catalina ni siquiera sin leerla ni saber lo que estaban haciendo, que aprobaron la ley de los productos ahora en primera lectura sin saber lo que están haciendo. Imagínate usted cuando esos turpenes se junten ahí en asamblea, usted le va a decir que ahora no toquen eso o esto o lo otro. Óigame, no hay manera. Ahí entonces van a aparecer los pechitos y los guapos. No, el presidente no tiene separación de los poderes, que el presidente no tiene injerencia. Oye, se van a inventar todas esas cosas para hacer lo que les convenga por detrás. Ya lo hemos vivido, ya lo hemos visto.
Lo que sí hemos visto y la historia nos demuestra es que nunca, dice un refrán dominicano, que nunca segundas partes han sido buenas. Nunca segundas partes han sido buenas. Esos trajes a la medida siempre se los ha puesto otro. Busquemos la historia. Hipólito modificó la Constitución en el 4, se benefició Leonel, que después fue presidente y se pudo reelegir, que no estaba contemplado. Se modificó la ley de los 50 más 1 cuando Peña Gómez, al final el que fue presidente fue Leonel. Hay muchas cosas, hay gente que se fabrica unos trajes y se hace unas historias y al final no se los acaba de medir. Entonces, sí, como dicen, nunca las segundas partes fueron buenas. Ya sabemos cómo Danilo Medina modificó la Constitución en el 16 sobornando legisladores. Y si Luis Abinader piensa perder, vamos a decirlo metafóricamente, su credibilidad, para no decir su virginidad política, haciendo eso mismo, porque tendría que hacerlo, porque no disponen de la mayoría que se requiere, va a quedar, bueno, que ahí está la historia. Miren Hipólito, miren a Danilo. O sea, convoque al sector político, siéntese a ver qué se puede hacer, si hay voluntad, si hay consensos, y háganlo. Pero arrolladoramente, sin los partidos políticos no tendría consenso, por más que Homero diga que la mayoría entiende que se debe modificar, porque depende de la pregunta que se haga y depende de lo que se quiera decir, y hay opiniones bastante diferentes en cuanto a eso. Vamos a hacer una pausa. Cuando retornemos, entonces entramos a ver lo que se aprobó por los diputados y los otros aspectos económicos que tenemos. Esto es Economía y Mercado, venimos en breve con más.